Voy ahora con el maestro, el doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Bien, querido Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, leía tu texto de Morena, las partes y el todo, y recordaba, no me acuerdo si es la hoguera de las vanidades de Wolf, en el que dice, se puede perdonar todo menos el escándalo, ¿no? Es decir, usted peque, pero que no se entere la gente. Me parece recordar que es de esa novela. Morena parece que le preocupa, no que haya escándalos o que no le hagan caso a su decálogo, sino que nos enteremos todos, como acabamos de ver una diputada que está vinculada a Cuauhtémoc Blanco, que viaja por todo el mundo, Miguel José Ramón, todo menos el Fíjate, escándalo. fíjate que sí, y te acordarás que había una frase, no sé qué tan cierta era, pero que decía también en el antiguo cristianismo que era que más grave que el pecado era el escándalo. Mm. Y ese también es la misma que parecida a la que tú estás señalando. Y yo creo que sí, porque esta idea de, bueno, tengan, pero no, que no se vea lo que tengan, gasten, pero no se dejen ver dónde están gastando, es muy grave. Y esto me parece que lleva a un problema mayúsculo de, pues, de estrategia y de altos vuelos, porque se utiliza mucho esta idea de, no, la mayor parte de las manzanas están limpias, son sanas, hay algunas que están podridas y bueno, nos tendremos que deshacer de esas manzanas podridas para que no pudran al resto del canasto o al resto de las manzanas en el canasto. Pero aquí lo que me parece muy interesante de esa idea, de esa metáfora, es primero, quiénes o cuáles son las manzanas podridas. Dos, quién decide qué manzanas están podridas. Tres, cómo las toma y cómo las expulsa del canasto. Y cuatro, hacia dónde las arroja. Creo que este es un problema enorme cuando se plantean este tipo de situaciones. Yo he estado viendo en los últimos meses, semanas, cuando varios de las personas que escriben a favor de Morena o que se han planteado al menos el problema moral que está viviendo Morena, que dice, no somos todos, al contrario, creo que somos o son algunos pocos los que están en esta situación y bastará expulsarlos para que reverdezca, renazca un proyecto histórico que ellos consideran que se está desarrollando. Pero entonces aquí es donde cobra sentido esto. ¿Y quién es el horticultor con buena visión que toma unas manzanas, otras las sopesa, las arroja? Insisto, ¿bajo qué criterios lo va a hacer y con qué poder o con qué fuerza? La impresión que yo tengo es que Morena no es esto que piensan un movimiento puro, un canasto lleno de manzanas sanas, sino que es la totalidad de lo que es, aunque parezca esto un poco de perogrullo, es lo que es y ese es que se fue conformando en el tiempo, pues fueron personas que muy al comienzo quisieron poner sus recursos políticos, económicos, sociales, culturales, literarios, para formar parte de un todo. Creo que hoy es muy difícil que se pueda hacer una distinción entre unos y otros y pensar que el movimiento renacerá expulsando a dos o tres personas. Yo haría una pregunta, expulsando a quienes el resto se salva. Creo que este es el gran cuestionamiento moral y político, desde luego, que está enfrentando Morena en este momento, más allá de lo simplón de la metáfora de quitar unas manzanas para que se salve el resto, querido Leonardo. De simplón nada, mi querido doctor, es verdaderamente el tema de fondo, ¿no? Porque sí hay muchas voces, algunos bien pensantes, que dicen, bueno, habría que retirar algunas de esas manzanas o decir, ellos son una excepción a la regla de Exacto. Morena, que es una enorme colección de personajes impolutos. Leí alguno muy famoso que decía, hay que retirar a Dan Augusto, que es una excepción. Y yo les digo, a Dan Augusto es la regla de Morena, pero lo mismo rige para, en este caso, Miguel Ángel Osorio, que ahora es del Verde, para Pavlovich, que ahora es embajador en Panamá, para Murat, que ahora es legislador de Morena. Es decir, pues esa es la regla, no es que sean la excepción. Y cuando se preguntan, oiga, ¿hacia dónde se va a mover la reforma electoral? Pues yo digo, ya tienen la regla de cómo se mueve este movimiento, no hay mucho que preguntarse. Exacto, y el movimiento se fue constituyendo. Regresemos al momento en donde se da la decisión, digamos, del PRD.
Y en ese momento, algunos salieron del PRD, otros se quedaron ahí, pero si lo que vemos es un conjunto de personas, ahorita acabas de mencionar algunos nombres, pero podríamos pasarnos un larguísimo rato mencionando personas que se fueron agregando. Unas pensemos que fue por convicción auténtica, otros por conveniencia, otros me parece que en este momento se está viendo que se pegaron al movimiento para poderse proteger o poder proteger su propio pasado. Hicieron tantas cosas cuando estuvieron en otros cargos públicos que no les queda más remedio que subirse al carro que suponen ganador o eternamente ganador para poderse proteger de todas las faltas que cometieron y lograr ahí una impunidad, metidos todos en el rebaño. Pero ese conjunto, eso es Morena. Insisto, no es, ay, éramos todos buenos y puros y un día nos cayó aquí un malo y el malo empezó a hacer maldades. Creo que es muchísimo más complejo el asunto. ¿Por qué? Porque es el agregado de todas las cuestiones. Todavía hay quien dice, bueno, supongamos que las personas son malas, supongamos que tenemos corruptos, pero lo que importa es el ideario. Y entonces otra vez resulta la pregunta, ¿y cuál es ese ideario? ¿El ideario del líder anterior? ¿El ideario de la líder actual? ¿Qué es el humanismo? La cartilla de Alfonso Reyes. Cuando uno empieza a hacerse esas preguntas, pues se da cuenta que esto es un conjunto de personas agrupadas en torno a un proyecto político, a un proyecto de poder, y que va a resultarles extraordinariamente difícil hacer esas separaciones, insisto, de fina horticultura que creen que lo van a lograr. Oye, la cartilla moral y el proyecto del anterior Sí. presidente, no le hace caso ni su hijo, José Ramón. Bueno, eso nos pasa casi a todos, pero bueno, en este caso ha sido particularmente doloroso para la familia política. Sí, claro, y esto otra vez, y el humanismo mexicano, que es una revelación mundial, como en un momento tuvimos aquel constitucionalismo social, en otro momento histórico, en fin, van inventando una ideología, una huida hacia adelante, me da para seguir en el proyecto y no poder hacerlo. Si en este momento hubiera alguien, que no sé quién pudiera ser, con el poder y con la capacidad suficiente para poder expulsar a estas malas manzanas, pues quién sabe cuántos queden en el cesto, bajo unas condiciones duras. Decir, a ver, el que haga esto, o el que haya hecho lo otro, o el que se ostente así, o el que se ostente asado, Sí. pues la respuesta es, oye, ¿por qué nos vamos a ir si para esto venimos, no? Oye, alguna vez me dijo Porfirio Muñoz Ledo, hace muchos años, me decía, cuando hay partidos hegemónicos siempre es útil tener un Pepito Grillo, una conciencia que te diga, vamos mal. Yo tengo la impresión de que a Morena se le está acabando esa voz, porque por los viejos militantes de la izquierda, ya ves ahora en las que está Pablo Gómez y todo lo demás. O Sí, sea, este muy tema triste. de la conciencia ética en Morena ya no suena por ningún lado. Mira, este es una gran pregunta. Hoy, si en día dijeran, más allá de que crean que lo tienen, pero hoy, ¿quién es una conciencia así? ¿Quién es un personaje? En un momento de la izquierda lo fue el ingeniero Cárdenas, el mismo Muñoz Ledo en los tiempos recientes, Eberto Castillo en otro momento. Es decir, han tenido, sin duda, personajes de gran valía para poder sustentar estas posiciones. Pero si hoy dices, ¿quién es el referente moral del proyecto? La respuesta vuelve a ser López Obrador. ¿Quién es el referente político? López Obrador. ¿Quién es pues todo es López Obrador. Y el problema es que López Obrador y su entorno pues están contaminadísimos, digámoslo así. Yo no estoy diciendo que el presidente, él lo sea, pero el conjunto de colaboradores a los que invitó, a los que rodeó, a los que les dijo hermanos, pues son personas que están hoy altamente cuestionadas. Y el presidente, en este sentido de postular una infalibilidad, decía, para atacar a sus contrincantes, sus adversarios, como decía él, pues dijo, no puede pasar nada en un país sin que el presidente lo Se sepa. entere, ¿no? Pues ahí está. Oye, en estos Pues ahí está. momentos, ¿qué voz podría salir y decir, compañeros, no podemos defender a Cuauhtémoc Blanco? Compañeros, no podemos apropiarnos con el Exactamente. 53% de la votación del 73% de la Cámara. No podemos comprar legisladores, no podemos trabajar así. Por lo menos que lo recuerde como para decir, esas cosas no se hacen, José Ramón. Claro, o la otra, compañeros, ha llegado el momento de que a los señores X y Y, a las señoras Z y Q, pues las expulsemos del partido, que las pasemos a nuestra condición moral. Claro, la respuesta es la consabida de ¿Quién cierra la puerta, no? quién cierra la puerta. José Ese es Ramón, el lo que nos van a cerrar es el micrófono a ti y a mí. Te abrazo mando un fuerte. abrazo, cuídate. Gracias, querido Leonardo. Hasta pronto. Pausa, Gracias. volvemos.